Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente, reunidos como su iglesia, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo murió por esto mismo, la iglesia del Señor, con el propósito de últimamente llegar a estar con Él en aquel día final. Aunque sabemos que en esta vida puede haber tribulaciones, puede haber cosas que nos agobien, situaciones difíciles, pues como hemos visto, a causa de la fe podemos sufrir, como nuestros hermanos en Colombia. Pero aunque se puede decir que le quitaron la vida a estos hermanos, pues realmente ellos ganaron su vida, porque al ser fiel al Señor, ellos tuvieron la victoria, ¿verdad? Tal vez la vida física fue la que le tomaron, pero la vida espiritual, siendo fiel al Señor, es la que obtenemos. Pues me gustaría contarles una historia de un señor llamado Yossi Ginsberg. Él es israelita, pero hace muchos años él viajó a la jungla en Bolivia, la selva amazónica, que se encuentra en Brasil, pero también una sección en Bolivia. Pues él era un aventurero, así que él le gustaba ir a lugares así, y es más, era un lugar, una área de esa jungla que era inexplorada, así que él iba a ver qué había ahí. Decían que a lo mejor había unos indígenas ahí, así que él va ¿verdad? Prepara sus cosas, su mochila, y pues él anda ahí buscando, y se encuentra en un río, ¿verdad? Y tiene él un barco, pero de repente ya hay una tormenta, ya hay una inundación horrible, y pues su barco se hunde, ¿verdad? Y él trata de nadar hacia tierra, y cuando llega se da cuenta que no sabe dónde está, obviamente porque es un lugar inexplorado. Así que no tiene la menor idea de dónde está. Así que por 3 semanas él se encuentra ahí tratando de sobrevivir con lo que encuentre. Se comía las frutas que encontraba. Dice que hasta se esperaba que cayeran monos, los changos que andaban columpiándose para comérselos, porque era lo único que podía hacer. Los pies se estaban echando a perder por los hongos que le salían, y pues se ponía más y más delgado cada día que pasaba, hasta que comenzaba a alusionar, a imaginarse diferentes cosas, ¿verdad? Y pues hasta se imaginó que él tenía, aunque él era soltero, se imaginó que él tenía una esposa, y dice que él hacía todo por ella, le conseguía comida, y era algo para ayudarle a sobrevivir. Y en un punto, ya casi dándose por vencido, eh, se da cuenta que hay un hormiguero ahí, y esas hormigas, pues como que le daban, cuando le picaba a uno, le daba algún tipo de adrenalina, algo que lo despertaba, así que abrazó este hormiguero y le picaron muchos, pero eso le dio más energía para seguir yendo. Y pues él no sabía, pero había unas personas con los que andaba, que lo comenzaron a buscar. Y 3 días después de esa búsqueda, finalmente lo encontraron, ¿verdad? Y esa búsqueda ya estaba a punto de darse por vencida también, pero al último minuto pudieron encontrarlo. Así que él sobrevivió. Y esta historia de supervivencia es una de las historias más increíbles. Hasta hicieron una película que se llama Jungla, ¿verdad? Así se llama, Jungla, Jungle. Y pues es una historia muy fascinante y muy increíble la manera que pudo sobrevivir este hombre. Pero algo que se puede decir con mucha certeza es que no cualquier persona pudo haber sobrevivido. No cualquier persona pudo haber hecho lo mismo que él. Se requiere una persona, bueno, obviamente tiene que ser saludable, tiene que
a lo mejor entre más joven, más probable, pero lo que más le ayudó a este hombre a sobrevivir fue su fuerza de voluntad, ¿verdad? La mentalidad que él tenía de que él iba a sobrevivir es lo que le ayudó a sobrevivir. Pues hay un himno, como ven el título es Cuando mi mente vague. Hay un himno, el himno número 26 que cantamos, que se titula Jesús yo he prometido, ¿verdad? En la tercera estrofa vemos que comienza cuando mi mente vague, ¿verdad? Y dice la estrofa completa, cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche Jesús tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Así que en esta mañana vamos a enfocarnos en esa estrofa específicamente que comienza cuando mi mente vague. Y me gustaría que primero fuéramos a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Más bien es 2 de Timoteo, disculpen, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice Pablo hablándole a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por alguna razón, Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Aviva el fuego que está en ti, ¿verdad? El fuego del don de Dios. Bueno, obviamente Pablo le había impuesto las manos a Timoteo. Timoteo tenía un don, ¿verdad? Pero por alguna razón, tal vez Timoteo ya no lo estaba usando o se había desanimado de cierta manera que Pablo le estaba ahora tratando de animar, que trate de volver a tener esa energía, tener ese amor, podemos decir, ese fuego para hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Pues Timoteo a lo mejor le había comenzado a dar, tal vez él comenzaba a ser más cobarde, podemos decir, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces a nosotros el fuego, podemos decir, ¿verdad? El amor, nuestro esfuerzo por el Señor se puede comenzar a apagar, ¿verdad? Nuestro ánimo se puede comenzar a disminuir, nos podemos desanimar, eso es posible, ¿verdad? Pero nuestro objetivo, la meta es cuando nos desanimemos o cuando el fuego se comience a apagar, que avivemos otra vez el fuego, que nos levantemos de nuevo y no nos quedemos en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿verdad? De poder y de dominio propio, ¿verdad? Tal vez Timoteo se había avergonzado del Evangelio, porque dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo. Así que a veces en esta vida pueden llegaremos a tener situaciones que nos causen
que nos desanimemos, que haya situaciones que nos hagan tal vez dudar, tal vez desconcentrarnos, pero como Pablo nos dice, no te avergüences del Evangelio, sino aviva el fuego, porque Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, vamos a ver la letra, la estrofa del himno. Aquí está en pantalla, cuando mi mente vague. Así que no se refiere, esta frase, cuando mi mente vague, no se refiere a cuando se nos olviden las cosas o cuando avanzamos en edad y a causa de la edad como que ya no estamos del todo ahí, sino que se refiere a cuando en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad?, nos desanimamos, cuando mi mente vague, o sea, cuando mi mente ya no esté concentrada en el Señor o cuando ya no estemos completamente en la dirección correcta, pues, y explica un poco más, ya incierta. ¿Qué quiere decir ya incierta? Pues no está seguro, ¿verdad? Está preocupado por lo que va a suceder el día de mañana y eso pasa. Cuando nos preocupamos por lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar en el futuro, pues eso nos llega a desviar nuestra mente. Eso causa que nuestra mente vague, ya incierta. Nos dice Mateo capítulo 6, y versículo 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Dice Jesús, no se preocupen por lo que sucederá el día de mañana, por lo que van a comer o por lo que van a vestir, por lo que tal vez estén preocupados que no van a tener, pues el Señor va a proveer. Concéntrate en lo que debes de concentrarte. Fíjate, pon la mirada en el Señor Jesús y todo lo demás será añadido. No quiere decir que vamos a ser ricos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero sí nuestro Señor nos dice que tendremos lo necesario, ¿verdad? No nos preocupemos por el día de mañana. Eso causa que nuestra mente vague. Pues les contaba esa historia al principio, esa historia de supervivencia, porque pues es necesario que en esta vida, que a veces es difícil, que a veces hay obstáculos, que tengamos la mentalidad correcta, que tengamos la mentalidad, la fuerza de voluntad en el Señor, que nuestra fuerza de voluntad sea la fuerza de voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Que nuestra fe sea en Él, que nuestra confianza sea en Él, porque eso nos va a ayudar a levantarnos, a seguir adelante, a sobrevivir en esta vida, en esta batalla espiritual. Cuando mi mente vague, ya veloz, ya incierta, ya veloz, pues, ¿qué quiere decir ya veloz? Saben que a veces también en esta vida algo que nos puede causar que nuestra mente vague es que vamos muy rápido. Hacemos todo en la vida muy rápido y no tenemos el tiempo para detenernos
y verdaderamente meditar en la palabra del Señor, meditar en nuestra estancia espiritual, si estamos bien con el Señor, que si lo que hacemos está bien. Pues nos dice en el Salmo 46, Salmo 46 y versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Verdad? Aquí está diciendo el Señor, estad quietos. A veces en la vida vamos muy rápido. No tenemos tiempo para Dios porque estamos ocupados con esto y con el otro y se nos olvida que tenemos una responsabilidad con nuestro Señor, que tenemos un espíritu que debe también seguir creciendo diariamente, pero estamos muy ocupados con las cosas en esta vida. Vamos muy rápido, pero Dios nos dice, estad quietos, ¿verdad? Tómense un momento para detenerse y meditar en el Señor, meditar en la palabra de Dios, meditar en nuestra relación con nuestro Dios. Dice, y conoced que yo soy Dios. Tal vez el ir afuera puede ser una manera, de estudiar la Biblia afuera, ¿verdad? Algo de estar afuera en la naturaleza llega a tener un sentido de calma en nosotros, por lo menos en mí. Pero Dios nos manda detenernos y meditar en su palabra. Bueno, cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, ¿qué? Concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Nos dice en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo capítulo 28 y versículo 20. Nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo, su voz es muy clara, tal como en todas las Escrituras, pero es muy clara en el sentido de que pues ahí nos está diciendo, Dios nos está diciendo, Jesús mismo nos dice, yo estoy con vosotros. Sí, aquí le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Pero nosotros también somos discípulos del Señor, somos seguidores del Señor y Dios ha prometido que aquellos que son fieles a Él, Él estará con ellos. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si somos fieles a Dios, Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús está aquí en este lugar con nosotros, aunque no lo vemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria, Dios está con nosotros, aunque no lo vemos. Pero esa es la confianza que tenemos que tener, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Que cuando el momento llegue de que, pues, me siento desanimado, no me siento como que estoy haciendo lo que debo de hacer, siento que debo de hacer más, ¿verdad? Ya incierta, ya veloz, cuando estoy muy ocupado en las cosas de la vida, cuando lleguen esos momentos, escuchemos la voz del Señor, ¿verdad? Que nos dice, pues, yo estoy con ustedes, ¿verdad? Cuando lleguen momentos difíciles, escuchemos que el Señor está con nosotros. No nos preocupemos por lo que va a suceder en el futuro, el día de mañana. No nos preocupemos tanto por las cosas de la vida, sino detengámonos
y concentrémonos en lo que verdaderamente importa. Que nos dice: concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también. Nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos 8, 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Jesús excepto el pecado, ¿verdad? O sea, excepto uno mismo. Porque el amor de Dios siempre está ahí. Siempre está la mano estrecha de Dios para que nosotros la tomemos. Pero si nosotros mismos, a causa de nuestro pecado, de nuestra ignorancia, no queremos, ¿verdad?, recibirla, pues eso es lo único que nos puede separar del amor de Dios. Pero ninguna otra cosa, ni ninguna otra persona, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Jesús. Y esa es una promesa de Dios. Nada nos puede separar. Así que esa es la confianza que debemos de tener. Esa es la fuerza, eso es lo que nos debe de inspirar, eso es lo que nos debe de animar. Esa debe de ser nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad? Que en esta vida, que podemos decir como podemos decir una historia de supervivencia, esta vida que vivimos, la espiritual, ¿verdad? Es una historia de supervivencia. Y debemos de llegar al final siendo victoriosos, sobreviviendo, aunque sea por un pelito, con uñas, ¿verdad? Con uñas y dientes, como dicen. Llegar hasta el final y poder sobrevivir, ¿verdad? Así que, pero es natural, es muy probable que vaya a haber ocasiones que nos desanimemos, que nuestra mente vague, pero es necesario animarnos, así como Pablo lo hacía a Timoteo, ¿verdad? Aviva el fuego que está dentro de ti, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra mentalidad. Anímame si paro, inspírame también. Y también nos dice: repréndeme si temo en todo hacer el bien. Nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Aquí la iglesia en la Odisea le está diciendo Jesús a esta iglesia, ¿verdad? El Señor le está diciendo a esta iglesia: tú no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? O sea, no tienes ese fuego, como en palabras de Pablo, ¿verdad? No tienes ese fuego, no tienes ese espíritu que debes de tener, ¿verdad? No estás haciendo lo que Dios manda, sino que estás ahí en tu zona de confort, como se puede decir, ¿verdad? No estás haciendo lo que debes, no estás creciendo, te quedaste ahí satisfecho con con tu estado espiritual.
Pero la realidad es que día tras día debemos de estar renovando nuestro espíritu, debemos de estar creciendo, madurando, aumentando los frutos del espíritu, ¿verdad? Atesorando en el cielo y no en esta tierra. Pero eso es algo de día tras día, ¿verdad? Algo constante que debemos de estar haciendo. Pero esta iglesia no lo estaba haciendo, ¿verdad? Ojalá fueses frío o caliente, ojalá eras... O sea, son dos extremidades, ¿verdad? Dos extremos, pero ellos estaban ahí en medio, ¿verdad? No quiere decir que caliente es ser fiel a Dios o el frío es estar en contra de Dios, sino que quiere decir cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, pero en medio, ahí no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso los vomita de su boca, ¿verdad? En términos figurados. Pero aquí está reprendiendo a la iglesia. Nos dice el versículo 20 y 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas son palabras poderosas. Primero los reprende, pero también les da esta promesa, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta. No le está diciendo esto a unos inconversos, le está diciendo esto a la iglesia que se ha desviado, que está siendo tibia. Le está diciendo esto a la iglesia que es tibia. Yo estoy a la puerta y es necesario que oigas mi voz. Acordémonos, la voz de Jesús es muy clara. Esta iglesia estaba desanimada, pero aquel que me oye y abre esa puerta, ¿verdad? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está diciendo, si te has desanimado, ¿verdad? Si eres tibio, ¿verdad? Si es necesario que te vuelvas a animar, que vuelvas a levantarte, ¿verdad? Es necesario hacer eso. Y Dios, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Entrará y cenará con nosotros. O sea, Dios estará con nosotros. Esa es la promesa. Y en aquel día final nos dice, así como yo he vencido, ¿verdad? Aquel que vence igual como yo he vencido, se sentará en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, ¿verdad? Esa es la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Lo que está diciendo es que si nos desanimamos, levantémonos nuevamente. Si somos tibios, hagamos lo posible por ser caliente o frío, ¿verdad? Hacer la voluntad de nuestro Dios, porque nuestra meta, nuestra mentalidad es llegar a estar con el Señor en aquel día final. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Es necesario oír. Ahí está la palabra, ahí está la mano estrecha, pero es necesario dejar que nuestro Señor entre, ¿verdad? Abrir esa puerta, como dice nuestro Señor Jesús. Así que notamos la importancia de seguir estudiando, de seguir creciendo, de seguir aumentando y no nos quedemos satisfechos, ¿verdad? Estancados, porque es necesario seguir creciendo. Porque Pablo mismo nos dice que mientras nuestro cuerpo, nuestra carne, día tras día se va deteriorando, nuestro espíritu debe de estarse renovando por dentro, ¿verdad? Pero si no hacemos eso, pues podemos preguntarnos, ¿estamos haciéndolo bien? ¿Estamos siendo cristianos? ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios si no estamos creciendo, ¿verdad? Si no estamos madurando, ¿verdad? Y no podemos decir, ok, ya llegué al nivel máximo, ya soy el mejor cristiano que puedo ser en esta vida, pues aquí me voy a quedar. No es posible, ¿verdad?
No es posible porque así como Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Y así que lo que podemos aprender del Señor también es infinito. Podemos aprender muchísimo más de lo que ahora sabemos, ¿verdad? Y esa es la belleza de la palabra de nuestro Dios, que aunque es cierto número de páginas, ¿verdad? Cada vez que la leemos aprendemos algo nuevo. Cada vez que la estudiamos crece o madura un poco más nuestro espíritu, ¿verdad? Va perfeccionándose un poco más cada vez. Cada vez que predicamos la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos aumentando un poco más tesoro espiritual allá en los cielos. Vamos aumentando nuestros frutos, ¿verdad? Cada vez que estudiamos, cada vez que predicamos, cada vez que venimos aquí al Señor, nos animamos. Cada vez que animamos a un hermano, cada vez que tenemos comunión, ¿verdad? Cada cosa que nuestro Dios nos ha dejado para hacer en esta vida es para nuestro beneficio, es para nuestro crecimiento y últimamente para perfeccionar nuestro espíritu para que aquella venida del Señor. Porque esa es la promesa, que Él va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. El fin del mundo no sabemos. Muchos dicen, pues, esto que está sucediendo significa que es el fin del mundo está cerca. Pero no es cierto. Porque Dios nos dice, no hay señales. Es como el ladrón en la noche, ¿verdad? No hay señales. No sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados, porque sí va a venir. ¿Estamos preparados? Nos hemos tomado el tiempo para detenernos y meditar y esperar. A lo mejor en estos próximos 5 segundos llega el Señor. Y si lo hace, estaremos listos. Dios dirá, bienvenido, ¿verdad? O dirá, ¿verdad? Aléjate de mí, no os conozco. ¿Verdad? Pues es necesario meditar en estas cosas. Repréndeme si temo. La reprensión es parte del crecimiento espiritual. La reprensión es necesaria. Muchas veces es la única manera para poder corregir a una persona. La reprensión. Y nuestro Señor Jesús lo enseña en muchas ocasiones. Y Pablo mismo lo ha hecho aún a otro apóstol, que fue Pedro. Lo reprendió. ¿Verdad? Repréndeme si temo en todo hacer el bien. ¿Verdad? Porque eso es la realidad, que en todo debemos hacer el bien. En todo momento, en toda acción, en toda palabra, en todo lo que hagamos, porque, ¿qué creen? Hay personas que nos están viendo, ¿verdad? No solamente Dios nos está viendo, hay otras personas que nos ven, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, los compañeros de trabajo, de la escuela. Hay personas que nos están viendo. ¿Y qué vamos a enseñarles con nuestra acción, con nuestro hablar, con lo que hagamos, ¿verdad? ¿Qué estamos enseñándoles a esas personas? ¿Qué están viendo? ¿Un cristiano? ¿O alguien igual que ellos? Es necesario demostrar cada día quiénes somos. Porque no sabemos quién nos está viendo y no sabemos qué impacto nuestras acciones o nuestras palabras puede ser en alguna otra persona. Hay veces que personas vienen a la obediencia simplemente porque ven a su compañero de trabajo que se comporta de una manera tan diferente que le llamó mucho la atención. Y le pregunta, ¿verdad? Y así comienza y al final pues llega a ser cristiano también. Así también predicamos la palabra de nuestro Dios.
siendo el ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Pues si regresamos nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 6 al 8. Pues vamos a leer el versículo 8 más bien. Segunda de Timoteo 1, 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, yo sé que te has desanimado, pero anímate, ¿verdad?, aviva otra vez ese fuego que sale de ti, el espíritu que Dios te ha dado, ¿verdad? Demuéstralo, no lo escondas, ¿verdad? No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? No te avergüences de predicar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se avergonzaría a alguien? ¿Por qué se avergonzaría a alguien de nuestro Señor Jesús? Es una pregunta para pensar. ¿Por qué se avergonzaría a alguien de nuestro Señor Jesús? Pues en aquel entonces había muchos dioses, ¿saben? Aún hoy en día hay muchos dioses. Pero en especial en aquellos tiempos donde se predicaba la palabra de nuestro Dios, había muchos dioses, los romanos, los griegos, ¿verdad? En Asia también se practicaba la idolatría. Y saben que uno de los dioses más conocidos, Zeus, el dios según del relámpago. ¿Cómo contaban las historias de este dios? Pues que era un dios, el dios más poderoso de todos, y que tenía relámpagos en sus manos y los tiraba, ¿verdad? Y dicen que cuando alguien iba en contra de él los mataba, ¿verdad? Hay una historia de que él mató a un tal Salomoneus con un rayo por intentar hacerse pasar por él. Y después se fue cabalgando, ¿verdad?, en un carro de bronce, ¿verdad? Y hacía truenos, ¿verdad?, que demostraba su poder. ¿Pueden imaginarse a este Zeus crucificado de la forma que nuestro Señor Jesús fue crucificado? Obviamente este Dios no existe. Pero ¿quién iba a predicar de un Dios todopoderoso que vino a ser hombre y después fue matado por unas personas en la cruz, ¿verdad?, que es la forma más humillante de morir? ¿Quién iba a predicar de un Dios todopoderoso que murió de la forma más humillante? Nadie, ningún otro Dios, ninguna otra historia de cualquier otro Dios va a decir eso de sus dioses. Al contrario, sus dioses son los más poderosos y que no hay forma de que si uno se pone en contra de él, pues los va a matar, y que pues nadie puede tener comunión con esos dioses. Pues tantas cosas que pueden decir, pero nunca podrían decir que hiciera algo tan humillante de esa forma. Tal vez eso pudiese llegar a ser algo de vergüenza para algunas personas, de predicar a nuestro Señor Jesús crucificado en la cruz. Pero no debe de ser de vergüenza. Al contrario, pudo haber sido algo humillante, pero solamente en la superficie. Porque la verdad es que Él murió para salvar al mundo entero, para darnos esperanza, oportunidad de estar con Él allá en los cielos en aquel día final.
Esa es una historia mucho más poderosa, mucho más hermosa que cualquier otra historia de cualquier otro Dios que no existe. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, ¿verdad? Pablo dice, no te avergüences de hablar de mí. Y sabemos lo que Pablo ha atravesado. Que Pablo, primeramente, él era judío de los más nobles, ¿verdad? Bien sabio, seguidor de la ley al pie de la letra, y de repente cambió completamente, ¿verdad? Se volvió al cristianismo, comenzó a predicar, y por causa de predicar lo torturaban, lo metían a la cárcel, ¿verdad? Él sufrió náufragos, desnudez, hambre, sed, todas estas cosas humillantes. Dice Pablo, no te avergüences de decirle a la gente lo que me ha sucedido a mí por predicar la palabra del Señor. Porque ese testimonio, esas cosas que me suceden, demuestran el poder de Dios. Eso demuestra que hay muchos que no van a venir al Señor, pero los pocos que ven, que escuchan esa historia y dicen, wow, qué convicción, qué fe, qué fuerza de voluntad. Qué fuerza de voluntad para seguir adelante. Muchos tal vez con el simple hecho de que los meten a la cárcel o que los torturan, pues dejan al Señor. Pero cuando ven que después de encarcelamiento, de hambre, de sed, de desnudez, sigue predicando, sigue adelante, eso es un ejemplo a seguir. Eso lo va a ver la gente. Y a muchos convencerá, pero a muchos otros pues se enojarán, como muchos se enojaron con Pablo. Y podemos decir también que, bueno, el ser un cristiano fuerte, el ser un cristiano que esté siempre animado, un cristiano que siempre esté predicando y creciendo y aumentando los frutos del Espíritu, eso es para los cristianos que son jóvenes, ¿verdad? Esos son para los cristianos que aún tienen edad y aún tienen habilidad, porque sus cuerpos andan bien, son saludables. Pues, aunque sí hay algunas cosas que con la edad ya uno no puede hacer tan seguido o tan frecuentemente, o de la misma manera como cuando uno era joven. Tal vez ya no podemos ir y tocar puertas o ir y pararnos por tanto tiempo, predicar a pie. Tal vez ya no tenemos la suficiente energía o habilidad para cantar tan fuerte como cantábamos, o tenemos que respirar más frecuentemente, ¿verdad? Hay algunas cosas que ya no se pueden hacer. Pero el Espíritu aún así debe de seguirse renovando. Y aunque en esa edad tal vez es más probable que nos desanimemos, aún así debemos de volvernos a levantar, de volver a avivar ese fuego, ¿verdad? Que vean otros el mismo ejemplo que podíamos haber tenido cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Porque el cristiano nunca deja de ser cristiano, ¿verdad? Al menos que nuevamente el pecado llegue a nuestras vidas, nosotros mismos, porque nuevamente nada nos puede separar del amor de Jesús excepto nosotros mismos, ¿verdad? Cuando caemos, cuando pecamos a causa de nuestra ignorancia, ¿verdad? Pero el amor de Dios siempre está ahí. Pero déjame les cuento que en las noticias salió un señor de 73 años, que pues sabemos que está esta situación del virus, y a este señor le dio el virus. Y como sabemos que los de avanzada edad son los que más peligroso, para ellos es más peligroso este virus.
Pero este hombre, este señor de 73 años, sobrevivió, ¿verdad? Y le preguntaban a los doctores que cómo es que este hombre pudo sobrevivir. Y los doctores dijeron, pues sí, fue gracias a la atención médica, pero sobre todo fue gracias a su fuerza de voluntad. Él nunca se dio por vencido. Él siempre tenía esa fuerza para seguir peleando porque él quería seguir viviendo. Él tenía esa fuerza de voluntad. Él quería seguir viviendo. Y dice, yo estoy seguro que cualquier otra persona de su edad, aún más joven que él, y no tuviera esa misma mentalidad, no hubiera sobrevivido. Pero su mentalidad estaba en que él iba a sobrevivir. Y eso le dio la fuerza para poder, ¿verdad?, pelear y conseguir, ¿verdad?, la sanación. Pues lo mismo es para nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta batalla espiritual? Esta historia de supervivencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta batalla espiritual que tenemos con el pecado, con Satanás, con el desánimo? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Pues teniendo la mentalidad correcta, teniendo la fuerza de voluntad. No podemos sobrevivir si no tenemos ese ánimo de parte de nuestro Señor, la fuerza de voluntad que Dios nos da a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Por último, me gustaría leer Filipenses capítulo 4, y con este versículo concluimos. Filipenses capítulo 4 y versículo 13, versículo muy conocido, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No quiere decir que me voy a aventar de un edificio y Dios me va a salvar. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que puede ser que haya una situación difícil. Puede ser que me desanime, ¿verdad? Pero con Cristo puedo vencer. Con Cristo puedo lograr animarme nuevamente. En Cristo puedo encontrar nuevamente ese querer de seguir adelante, ese querer de seguir creciendo, porque nuevamente tenemos que crecer diariamente. Tenemos que aumentar nuestros frutos, seguir atesorando en los cielos. ¿Cómo podemos volver a animarnos si estamos desanimados? Pues en el Señor, ¿verdad? Pensemos en la promesa que el Señor nos ha dado de que algún día vamos a verlo a Él, cara a cara, ¿verdad? Es el Señor que leemos aquí, el Señor que habla las Escrituras de que fue crucificado, el Señor que tenía esos discípulos, a Él vamos a ver cara a cara. A nuestro Dios que abrió el mar, ¿verdad?, para que su pueblo pasara en tierra seca. Ese mismo Dios es el que veremos cara a cara en aquel día final. Pero la pregunta es, ¿estaremos listos cuando el Señor venga? ¿Nos encontrará el Señor animados, fríos o calientes, ¿verdad?, o nos encontrará tibios, desanimados, ¿verdad? Pues hay que meditar en estas cosas. Porque nuevamente nunca dejamos de tener la responsabilidad, nunca dejamos de ser cristianos. Somos cristianos a todo momento, en casa, fuera de casa, cuando nos vea la gente o cuando no nos vea, ¿verdad?
porque a veces ni sabemos que la gente nos está viendo. Así que en todos momentos debemos de ser el ejemplo a seguir. Así que le invitamos, si usted aún no ha venido al Señor, a que venga a ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios Todopoderoso vino a ser humano, se humilló y fue crucificado. No nos avergonzamos de esa historia, ¿verdad? Sino que encontramos fortaleza en esa historia. Encontramos sabiduría, poder en esa historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de su sangre tenemos una esperanza, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, la visión de que algún día estaremos sentados, dice, en el trono de nuestro Señor Jesucristo, así como Él se sentó en el trono de su Padre. Esa es la victoria que nosotros podemos alcanzar a través de nuestro Señor. Así que le invitamos con mucho amor, y si alguno de nuestros hermanos se ha desanimado, se ha alejado del camino del Señor, venga nuevamente a estar con el Señor y esté firme siempre, animados, fríos o calientes, ¿verdad? Renovando nuestro espíritu diariamente, aunque nuestro cuerpo, ¿verdad?, se va deteriorando día con día. Nuestro espíritu se va renovando. Le invitamos mientras cantamos este himno de invitación.